está inmerso en todo lo que tiene que ver con el crecimiento cristiano, pero principalmente Pablo va a enfatizar en el último capítulo de su epístola a los Hebreos sobre aquellos elementos que van a dar evidencia de ese amor fraternal. Bienvenido, bienvenida a este momento especial de estudio de las Sagradas Escrituras. Axiomas, más allá de la evidencia. Hebreos el capítulo 13, el versículo 1 es tan breve pero tan profundo y dice así: permanezca el amor fraternal. Ese permanezca podría dar la idea de que había una necesidad de reforzar este elemento que era característico de la iglesia primitiva, pero con el pasar del tiempo había una necesidad de recordarle a la iglesia para darle importancia a este elemento importante. Estamos acá con dos amigos, con dos colegas. Bienvenido, David, por estar una vez más aquí en el estudio de la palabra, y un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias. Siempre disfrutamos de estudiar y también aplicar la palabra del Señor en nuestra vida. Bueno, Javier, hemos llegado al final de esta serie de estudios. Estamos terminando de estudiar el libro a los Hebreos y vamos ahora a tocar el último tema. Luego de tu saludo, por favor, guíanos en oración. Es un privilegio de poder estar una vez más aquí en el programa para poder abrir la palabra de Dios y estudiar juntos. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro buen Dios, una vez más, Señor mi Dios, por este privilegio que nos das hoy de estudiar tu palabra, que tu palabra pueda conducirnos siempre, Señor, a la verdad y pueda encender en nuestro corazón la esperanza, el amor, mi Dios querido, y podamos nosotros conocer a Cristo y seguir a Cristo cada día. Bendícenos y acompáñanos en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué significa amor fraternal? Mientras ustedes piensan en dar algún concepto de esto, yo recuerdo la descripción de Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, donde narra cómo era la vida de los primeros cristianos, que vivían juntos en armonía, cantaban, adoraban al Señor, en las casas se reunían, comían juntos, llegó un momento en el que tenían las cosas en común, uno compartía lo que tenía, etc. ¿Cómo podemos definir el amor fraternal? Vivir como hermanos, ¿no? Y no la apariencia, sino realmente en el Señor somos hermanos. Y bueno, la idea de hermanos, por supuesto, también involucra que en algunos momentos pueda haber diferencias, como lo hubo entre los primeros cristianos. Pero esto no involucraba la posibilidad de desvincularse, ¿no? Uh-huh. Podemos tener diferencias, pero permanecer. Ahí el texto realmente está acertadísimo. Permanezca el amor, prevalezca, en todo caso, el amor de hermanos. Es decir, no nos desvinculemos. Vivir como hermanos es interesante, ¿no? Pero en el sentido de que los hermanos, aún con sus diferencias, se prefieren, se apoyan, se cuidan. Uno ve por naturaleza cuando hay dos hermanitos de determinada edad, ambos se protegen. Ya cuando crece, ya cada uno va por su lado a veces, pero lo normal es que en la hermandad exista ese apoyo, esa colaboración, ese preferirse inclusive entre ellos. Sí, el ideal. ¿Qué más puede ser amor fraternal? Amor fraternal no solamente dirigido a un grupo particular de personas, porque Jesús nos enseñó que es fácil saludar al que nos saluda y amar al que me ama, sino extender un poco más el panorama a aquellas personas que en todo caso pueden ser aún desconocidos, no de un círculo religioso en particular, de una fe, de un credo, pero que también son hijos de Dios. Y de paso, ¿no? El propósito de la iglesia era ir llamando a las personas que deseaban seguir a Jesús, pero al mismo tiempo esta comunidad era abierta para que otras personas también comiencen a acercarse y cumplir lo que Jesús decía, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, no deben esconderse. Y Pablo ahora va a comenzar a dar orientaciones prácticas de en qué consiste, cómo se demuestra ese amor fraternal. Y creo que una de las cosas que tendríamos que hacer nosotros es comparar nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra congregación, cómo estamos
en el tema de amor fraternal. Y por otro lado, también compararme a mí mismo o preguntarme a mí mismo cómo está ese amor fraternal. Especie de evaluación, ¿no? O Exactamente, exactamente. Bueno, vamos entonces a mencionar aquellas recomendaciones que Pablo hace para que permanezca el amor fraternal. ¿Qué debe hacerse? Wow, una forma de ellas es la que aparece a continuación, ¿no? El versículo 2 ya enuncia el tema de la hospitalidad. Después aparece también la atención o el apoyo a los presos. Esa idea de comunidad abierta, ¿no? No entre hermanos solamente, sino a los posibles hermanos o los hermanos que se encuentran en otra situación. La hospitalidad, ¿cómo funciona en la iglesia? Yo tengo algunos años de estar en la iglesia y recuerdo en las congregaciones pequeñas cuando venía una visita, lo primero que se hacía es ver si tenía dónde quedarse o algo, y generalmente después del culto se veía siempre que alguien debía invitarlo a comer. Con el pasar del tiempo nuestras iglesias han crecido tanto que muchas veces no sabemos quién es el que vino por primera vez a la iglesia o no. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a desarrollar la hospitalidad en nuestra iglesia? Una de las formas de poder desarrollar la hospitalidad sería, ¿no? En primer lugar, empatizar con las personas y ponernos en lugar. Nosotros también alguna vez somos viajeros, muchas veces necesitamos de una palabra. No se refiere exclusivamente a que tenemos que hospedarlo en casa, ¿no? Sino que la hospitalidad va más allá, sino el trato que nosotros recibimos como hermanos en Cristo, ¿no? El trato fraterno que tenemos que dar, y así como nosotros quisiéramos que nos haga la gente, también tenemos que practicar. Es decir, que tiene que ver con la actitud, ¿verdad? De ser receptivos, ser empáticos, ¿verdad? Estar ponerse a disposición del apoyo necesario. Uh-huh. Se menciona aquí la atención a los presos, específicamente como si estuvierais presos juntamente con ellos. Ahí la empatía, ¿no? Y yo creo que uno... Y en este caso no solo con el que viene, ahora hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo, hay que, digamos, sumergirse en sus necesidades y ver qué es lo que podríamos hacer para ayudarles a ellos, porque dice aquí, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Yo creo que este es un elemento también que requiere de decisiones, ¿no? Todo cuerpo de creyentes tiene que tener mucho cuidado con esta atención especial, ¿no? Hay grupos en la sociedad que muchas veces por los errores son marginados, son apartados, y Cristo nos enseña, ¿no? El autor de los Hebreos nos habla de la importancia de poder atender a estas personas en sus necesidades, en su enfermedad, en su soledad, en su necesidad de Dios también, porque ellos necesitan también, ¿no? Sentirse amados, sentir que pertenecen a algún lugar, ¿no? Y muchas veces nosotros no vamos a percibir su necesidad a menos que nos acerquemos a ellos. Bueno, entonces ahí me agradó el comentario anterior sobre la posibilidad de ver a la otra persona, aunque no sea de mi mismo credo, como parte de la familia de Dios, es un hijo de Dios también, ¿verdad? Y en el caso de los que estén en prisión, son personas privadas de libertad, pero no de dignidad, ¿verdad? Y entonces ahí estamos llamados a continuar atendiendo a la persona, ofreciendo el apoyo que esté a nuestro alcance. Y me agrada mucho una de las experiencias en nuestra ciudad, una de las iglesias que tiene en una sola cárcel 5 congregaciones, ¿no? en atención. Me agrada mucho ver esa experiencia, un gran testimonio. Un ministerio muy especial. Yo tuve la oportunidad de estar 5 años, digamos, atendiendo esa iglesia y atendiendo Javier también. Sí. Y hay mucha gente que se encuentra con el Señor en esas circunstancias y se bautizan. Tenemos ese privilegio, ¿no? De tener allí lugares con bautisterio, templo, con un ministerio que atiende. Experiencias, ¿no? De replanteo de la vida de estas personas y la transformación que Dios no dejaría de hacer. Exactamente. Luego Pablo dedica tiempo para advertir sobre 2 elementos que pueden perjudicar a este desarrollo del amor fraternal y él dice, ¿no? Tengan cuidado con esto y con esto. ¿Qué es esto, Javier? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 4 de Hebreos 13. Honrosos sean vosotros en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿no? Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay 2 elementos principales.
Uno de ellos tiene que ver con el aspecto sexual y el otro de ellos tiene que ver con la codicia, ¿no? Podríamos detenernos toda la mañana o todo el día hablando solamente de uno de estos aspectos, pero particularmente Pablo amonesta a los creyentes y a través de ellos a nosotros también de tener cuidado, ¿no? en estos pecados sexuales. Aquí creo que Pablo está desarrollando recomendaciones y al mismo tiempo dice tengan cuidado con estos elementos porque pueden perjudicarles aun cuando estén haciendo alguna de estas cosas que son positivas. Ibas a decir algo para antes de irnos al... Es curioso que en las estadísticas de los factores que llevan al divorcio en nuestra época, aparecen precisamente las dificultades en la intimidad sexual, ¿verdad? El pecado sexual y también el dinero. Y Pablo precisamente está apuntando a cuidar estos aspectos en la iglesia. Queridos amigos, vamos a una pausa, volvemos enseguida porque tenemos varios otros puntos que se presentan aquí en esta lección. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos en nuestra última lección de esta serie de estudios de la Epístola a los Hebreos, lección número 13, y vamos a continuar con el capítulo 13, versículo 7. Dice aquí, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Luego el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Este término pastores incluye también líderes de la iglesia, ¿no? Porque pastorean la iglesia. ¿Por qué Pablo hace una recomendación especial de que se acuerden y por el otro lado que obedezcan? ¿Cuál es el énfasis? Bueno, la idea es que el liderazgo de la iglesia, comenzando por los pastores, tiene que ver con la conducción divina, ¿no? Y en este caso necesitamos recordar siempre, no olvidar las orientaciones, la instrucción, el direccionamiento que el Señor provee a la iglesia, a cada uno de nosotros, a través de los líderes que son establecidos por Él mismo. Acordarse de las cosas que aprendimos, ¿no? Cuando uno empezó a aprender de la Biblia, uno tomaba con tal firmeza aquella enseñanza que la practicaba y después como que se va olvidando y parece que ese es un énfasis. Y tal vez el otro énfasis humano también es ese líder. Dejó de ser líder, pero nosotros tendríamos que con el amor fraternal acordarnos de su ministerio, ¿no? Va pasando el tiempo, no solo pastores, sino líderes de iglesia. Hay un llamado, ¿no? Principalmente a considerar, independientemente del resultado, ¿no? Lógicamente imitando siempre lo mejor, emulando lo mejor, así como emulamos nosotros al Señor Jesucristo, pero considerar con amor también, ¿no? A nuestros líderes, dirigentes de la iglesia, porque nuestra iglesia es un cuerpo organizado, ¿no? El Señor así lo dejó establecido y necesitamos acordarnos de ellos en nuestras oraciones, en nuestras palabras de ánimo, porque el pastor tiene muy poco reconocimiento humano, aunque no lo busca, no lo persigue, pero el mayor reconocimiento que un pastor puede tener, además de la corona guardada para él, es la actitud que tiene aquellos que dirige, aquellos que pastorea, ¿no? Bueno, luego Pablo hace un énfasis también en cuidarse de las doctrinas falsas, diversas doctrinas, dice capítulo 13, versículo 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. ¿A qué se está refiriendo Pablo en el contexto esto, poniendo digamos, diríamos, en la conversación las viandas? Sí, a veces se ha generado alguna polémica ahí, como si él se preocupara por las comidas o como si estuviera desvirtuando aquello, ¿no? Alimentos limpios, impuros, todo aquello. Y cuando él afirma que no les aprovechó, no está diciendo que, no está descalificando la preocupación por el tema. Por supuesto que está refiriéndose a que cualquier cosa que uno, y este es apenas un ejemplo, cualquier cosa que uno hace siguiendo al Señor, debiera poner en consideración siempre sobre la base de la gracia del Señor.
lo que el Señor haga a mi favor. Cuando obedezco al Señor, no es para conseguir algo, ¿verdad? En este caso el ejemplo es de los alimentos, no es para conseguir algo, es al contrario, beneficiándome de lo que el Señor está haciendo para mí, ¿verdad? Y cuando Él dice que a algunos no les aprovecho, es en ese sentido, de que se obedece a veces por interés a y no por beneficio de. No hay una, digamos, una clara alusión, pero es muy probable que se esté refiriendo a las comidas rituales judías, ¿no? No necesariamente a los alimentos sacrificados a los ídolos o a las carnes limpias o inmundas, sino que hubo una tendencia del judaísmo a judaizar al cristianismo. Recuerden ustedes el tema de la circuncisión, de algunas prácticas, y mucha gente comenzó a relacionar, digamos, los ritos con el cristianismo, y Pablo trata de cuidar de este elemento. Ahora, lo curioso es que hace una relación entre falsas doctrinas o diversas doctrinas extrañas con la alimentación. En muchos casos la alimentación ha sido relacionado a enseñanzas, a doctrinas que ha llevado a apartar a las personas del camino correcto. Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque como sabemos todos, muchas veces podemos pensar que algunas cosas aportan méritos para poder ganar y merecer la salvación, como en este caso las comidas rituales de las cuales usted se refería. Pero tenemos que recordar que la iglesia siempre enseñó, los apóstoles, el Señor Jesucristo, y nosotros sabemos que la salvación viene por la gracia, y tenemos que tener siempre eso muy claro y muy presente. Bueno, en la última parte de la lección se presenta allí de salir a Jesús fuera del campamento. Dice aquí el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué significa esto? Es realmente muy abarcante esta expresión. Con seguridad se necesitarán más estudios aún para beneficiarnos de su contenido. Pero la cosa más llana, lo más directo que está diciendo es: salgamos al encuentro de Jesús, ¿verdad? Incluso la hermana Elena de White, cuando escribe, dice que la predicación realmente más clara, la predicación más evidente para nuestro círculo es aquella que se produce después de salir de un culto, ¿no? Es justo en la vida real. Estamos viendo aquí a Jesús sufriendo afuera de la ciudad. Eso era es ahí donde se viene a cumplir el vituperio mencionado también, ¿no? Y nos está invitando el apóstol: vamos a donde está Jesús, donde está sufriendo Jesús, vamos al Calvario. Postrémonos allí, o en la vida real salgamos también a donde realmente se necesita testificar. La connotación de fuera del santuario, fuera del tabernáculo, era una connotación muy degradante en la época del Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Algo vergonzoso, algo que traía oprobio, ¿no? Se sacaba fuera del campamento los restos de los animales de los sacrificios, los leprosos salían del campamento, los condenados a muerte salían fuera del campamento, allí eran apedreados. Pero aquí hay un simbolismo interesante. Cristo fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de los muros de la ciudad, pero fuera nos invita el autor a seguir a Jesús, porque también afuera, compartiendo lo propio, porque Él murió la muerte más humillante que se puede padecer, está Dios está con Él. Y hay un significado y una aplicación interesante para todos nosotros allí, ¿no? Una invitación para poder seguir a Jesús donde Él vaya. Y creo que es como decirnos, ¿no? No tengan temor de sufrir por Cristo, no tengan temor de pasar en algún momento situaciones incómodas, porque Jesús ya pasó esos momentos. Y si tienes que seguir a Jesús, algunas veces vas a tener que salir del campamento y encontrarte, porque Jesús está también allá. La zona de confort que tanto cuesta dejar, ¿no? Correcto. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Queridos amigos, vamos a una breve pausa y volvemos para la conclusión. Ya retornamos con Axiomas.
Amigos, hemos llegado al final de esta lección. Hemos terminado también con esta serie, el estudio del libro a los Hebreos. Gracias por estar acá. Gracias, querido David. Y por favor, unos instantes para la conclusión. Gracias a Dios por esta lección. Qué bueno que podemos permanecer en el amor del Señor, que prevalezcan en la familia del Señor su amor. Qué bueno que el amor se desarrolle también cuando compartimos el Evangelio y las necesidades con nuestro prójimo. Realmente una maravilla cuidar la fe, no desviándonos del amor y de la gracia del Señor. Y finalmente salir al encuentro de Jesús, que prevalezca el amor de Jesús en nosotros y entre nosotros. Qué privilegio haber estudiado este trimestre el libro de los Hebreos. Encontramos muchas cosas, pero yo me quedo con una en particular, ¿no? Cristo como autor y consumador de nuestra fe, aquel que venció a la muerte, aquel que venció el pecado, aquel que allanó el camino. Sigamos a Jesús, acompañémoslo donde Él está, vale la pena ser fieles. Amén. Que la lectura, el estudio de la carta a los Hebreos haya ayudado a fortalecer nuestra fe. Nos despedimos invitándoles para un próximo encuentro. Estaremos estudiando una nueva serie de lecciones. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.